Hola chicos, hoy vamos a iniciar con la materia de literatura, específicamente con el tema de propiedades del texto. Bien, para empezar hay que saber qué es un texto. Un texto muchas veces nosotros lo tenemos en nuestra mente como si fuera algo escrito en un papel, pero no, un texto abarca mucho más que eso. Un texto es cualquier mensaje, ya sea escrito, visual o auditivo, que tenga como fin enviar un mensaje. Esa es la única condición para que sea un texto. Puede ser escrito, puede ser visualmente o puede ser auditivo, pero tiene que tener como fin enviar un mensaje. Ahora, aquí tenemos los tres tipos de texto que mencionamos. El escrito. El escrito es como el que todo mundo conoce. ¿Por qué? Porque es como todo mundo piensa que es un texto, que es algo que está escrito en un papel. Por ejemplo, los periódicos y los libros. El visual. Muchas veces nosotros cuando encontramos un dibujo, una imagen, un símbolo, pensamos que no es un texto. ¿Por qué? Porque no tiene letras. Ahora es algo incorrecto, porque si acabamos de leer que un texto tiene como fin enviar un mensaje y esos dibujos, esas imágenes y esos símbolos envían un mensaje, entonces van a ser un texto. Por ejemplo, nosotros cuando vamos a una plaza o algún lugar y encontramos estos dos simbolitos de dos muñequitos, de uno de una mujer y uno de un hombre, ya sabemos inmediatamente que para esa dirección van a estar los baños. O cuando encontramos en un estacionamiento o algún lugar este muñequito con una silla de ruedas, ya sabemos que ese lugar está apartado para una persona con discapacidad. O cuando vamos por la calle con nuestro coche, o tal vez también caminando, y encontramos este simbolito con la manita, esto quiere decir que debemos hacer por un momento un alto total. Y por último tenemos el auditivo. En este entra la música. Muchas veces de nosotros escuchamos la música por escuchar, tal vez porque es nuestro artista favorito o tal vez porque nos gusta el ritmo de la canción, pero no nos damos cuenta que la música transmite mensajes. Por ejemplo, una canción romántica, ¿qué mensaje transmite? Transmite mensaje de sentimientos y emociones. Ahora, aquí los audiolibros también entran. Si nosotros sabemos que los libros transmiten mensajes porque son de tipo de texto escrito, entonces los audiolibros también van a transmitir mensajes. ¿Cuál es la diferencia? Que en vez de recibir el mensaje leyéndolo, lo vamos a recibir escuchándolo. Bien, pasemos a ver lo que son las propiedades del texto. Y la primera de ellas es el propósito. El propósito no es otra cosa más que la intención con que el autor crea el texto. Por ejemplo, tenemos aquí un periódico. ¿Con qué intención se crean los periódicos? Con la intención de informar a las personas de hechos y sucesos relevantes de nuestra sociedad. Adecuación. La adecuación es la manera en que el autor redacta el texto para determinado público. Por ejemplo, no es lo mismo redactar un texto para un niño que para un joven o que para un adulto. Los niños están acostumbrados a que sus textos sean con dibujos. Sus textos van a tener lo que son dibujos. Los jóvenes hoy en día no les gusta leer, entonces algo que les llame la atención que son los memes. Entonces los memes son su tipo de texto de los jóvenes hoy en día y los adultos son los textos formales, el periódico, los libros. Entonces, eso es lo que es adecuación. Es la manera en que el texto es redactado para ser entendido por el público al que va dirigido. Cabalidad. La cabalidad es la unidad de sentido que posee el texto. Imagínense que estos dos padres le estén enseñando a sus hijos a no decir groserías, que les estén diciendo, no debes de decir groserías porque es de mala educación y se oye muy mal. Pero ahora, imagínense que estos padres cuando ya están enfrente de sus hijos se pongan a decir groserías. Esto ya no vendría siendo unidad de sentido. La unidad de sentido es que lo que yo digo ser lo haga y no nada más diga cosas por decirlo. Entonces, un texto debe tener cabalidad, lo que es la unidad de sentido. Todo texto debe de tener sentido. Coherencia.
La coherencia es el orden lógico y congruente de las ideas del texto. Por ejemplo, los niños cuando nacen no aprenden a correr primero, después a caminar, después a gatear y después aprenden a sentarse. No, los niños lo que aprenden primero es a sentarse, a gatear, a caminar y seguidamente a correr. Eso es lo que es el orden lógico y la congruencia. Todo texto debe tener coherencia, orden lógico y congruencia de sus ideas dentro del texto. Organización textual. La organización textual es la estructura del texto. Por ejemplo, la introducción, el desarrollo y la conclusión. Disposición espacial. La disposición espacial no es otra cosa más que la forma en que nosotros vemos el texto, la forma en que está acomodado el texto. Por ejemplo, no es lo mismo una solicitud que una carta redactada. En la solicitud vemos lo que son márgenes, lo que son muchas líneas, demasiadas líneas, y en la carta solo vemos unas cuantas líneas. Eso es la disposición espacial. Puede tener imágenes, puede tener dibujos, gráficas, todo eso abarca lo que es la disposición espacial. Y bueno, pues nada, hasta aquí con propiedades del texto. Repasa cada una de las propiedades que si las preguntan mucho en el examen. No olvides que siempre al final del video te dejo un banco de preguntas. Repásalas, memorízalas y verás que en el examen te serán de mucha ayuda. Nos vemos en próximos videos.